Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de las definiciones de la continuidad en relación a las funciones y al cálculo. Ahí, cuando hablamos de continuidad de una función, mm, de una forma muy vaga, nos referimos a que la función esté claramente definida en todos sus puntos. Y desde una forma gráfica, como lo vemos acá en la presentación que hemos venido usando, em, es que esto equivaldría a decir que si trazamos o tomamos un lápiz o hacemos un dibujo manual de la función en un segmento, es bastante intuitivo o es bastante sencillo ver y darse cuenta que si la función es continua, no tiene saltos, no tiene huecos, el trazo que se haga de ella o el dibujo que se haga de ella será continuo y ocurrirá sin levantar el lápiz del papel. O sea, ese concepto del que desde el momento en el que se inicia el trazo hasta que termina, el lápiz siempre está siguiendo la forma de la función y nunca separa su punta del papel, es lo que de una forma muy pragmática nos puede dar la idea o la forma figurativa de entender que esa función es continua. Todos los puntos que forman ese trazo están unos, digamos, al lado del otro y forman toda la línea. Ahora, formalmente, esta definición es un poco más elaborada. ¿Sí? Esta definición formal de continuidad nos dice que para una función con un dominio en el campo real, eh, si evaluamos un punto C que pertenezca al dominio, tienen que cumplirse tres condiciones obligatorias para determinar que la función es continua en ese punto. La primera de estas es que, evidentemente, la función debe estar definida para el punto C que estamos evaluando en el dominio. Es decir, ese punto debe pertenecer al dominio de la función y su evaluación, su f de c, debe existir. La segunda condición es que el límite de esta función f de x evaluado en x cuando tiende a c también exista. Esto además, en este caso, en el caso de la continuidad, es obligatorio que los límites por la izquierda y por la derecha también existan y que sean iguales. Ahora, la tercera condición obligatoria para esto es que la evaluación de este límite, tanto la izquierda por la derecha, que sean iguales y que existan, y el límite evaluado para la función cuando tiende a x de f de x, tiene que ser igual al valor de la función evaluada en c. Es decir, que al hacer los cálculos del límite, el límite corresponda con el valor de f de x evaluado en ese punto en el cual se está estableciendo el límite. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces esto garantiza ese ejemplo gráfico que hemos utilizado en el cual al empezar a dibujar una función en papel y no levantar el lápiz de ella misma, entonces todos estos puntos existen, están claramente definidos, forman parte de la función, evitan saltos, evitan huecos y garantizan que estas tres condiciones se están cumpliendo de forma natural. Ahora, como ya lo comentamos con uno de estos requisitos, la continuidad por la izquierda de la función y la continuidad por la derecha son elementos claves para poder definir o garantizar o determinar que una función es continua. Ahora, cuando hablamos de un intervalo, estamos hablando de una sección de los elementos o un fragmento de los elementos que pertenecen al dominio de la función. Esta continuidad dentro de este intervalo abierto estará garantizada cuando la función
sea continua dentro de este intervalo. Esto quiere decir que estas tres condiciones anteriores se cumplen en esta sección del dominio para todos los valores de C que sean mayores que A y que sean menores que B, pero que no incluyan a A ni a B. Para el caso de la condición en un intervalo cerrado, entonces esta condición sí toma en consideración el valor de los extremos del intervalo, o sea, el valor A y el valor B. Ahora, adicionalmente a que la condición, la función sea continua en todos los elementos, en todos los puntos C del intervalo, debe cumplirse también de forma obligatoria que para el elemento A, la función sea continua al evaluar el límite de X cuando tiende a A por la derecha. Y del mismo modo ocurriría con el segmento B al evaluar el límite cuando X tiende a la o cuando, cuando X tiende a B desde la izquierda. O sea, esto es bastante evidente porque es posible que en alguno de estos puntos de ese intervalo la función tenga un límite distinto cuando, por ejemplo, para el caso de la izquierda sea menor que A. Entonces, cualquier valor menor que A que venga de A por la izquierda pudiese tener un valor diferente, un límite distinto al valor de A cuando tiende a A por la derecha. Entonces, esa función sería en ese segmento o en ese intervalo AB continua para el intervalo, pero para valores menores que A pudiese no ser continua. Ahora, habiendo estado hablando anteriormente de los límites y de la definición epsilon delta para determinar un límite de una función, es interesante abordar desde esta óptica la continuidad pensando o tomando la misma premisa, ¿no? Sabemos que si usamos la definición epsilon delta, una función f será continua si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 que cumpla con la relación que ya conocemos en la que x menos c es menor que delta. Ahora bien, en el caso de la aplicación de esta definición a la continuidad, se puede tomar en cuenta o se permite, incluso es deseable, que C sea igual a X. O sea que la diferencia o el epsilon puede llegar a ser 0, porque la definición del epsilon lo que establece es que en el caso del cálculo del límite, la función nunca va a llegar al valor C. Siempre va a haber un X más el epsilon. De modo tal que en este caso, como la función debe existir para el valor de C y su límite debe ser igual que C, el epsilon puede ser igual a 0 y siempre entonces se va a garantizar que para cualquier delta que se escoja, al ser x igual a c, el módulo de la diferencia va a ser 0. Entonces, la definición epsilon delta se cumple en el caso de las funciones continuas y es una visión un poco más abstracta de, entonces de cómo funciona o de lo que se entiende como funciones continuas. Ahora, las funciones continuas tienen propiedades algebraicas que son, bueno, similares a la de otros elementos del cálculo. Dos funciones continuas se pueden sumar. Una función continua puede ser multiplicada por una constante. Dos funciones continuas pueden obtenerse o se puede obtener un producto de ellas. Se puede obtener un cociente de estas funciones también, que sería f de x entre g de x, con la única condición de que g de x sea siempre distinta de 0. Ahora, también puede ser elevada a una función a la potencia, puede ser elevada por ende a una raíz, con la condición de que esta función f de c o f de x sea mayor que 0 en los casos en los que n es par, que sea
mayor o igual que 0 para n par, o que sea mayor que 0 en el caso de que n sea par. Es inherente en este caso que, bueno, cualquier operación entre funciones continuas dará como resultado una función diferente a las dos iniciales que también seguirá siendo continua. Lo mismo ocurre para el caso de las funciones compuestas. O sea, si tenemos una función f de g de x y la función f de x es continua y la función g de x es continua, al ser g de x la variable independiente con la que alimentaríamos a f de x, la composición de ambas funciones también es una función continua. Esto es un comportamiento interesante porque permite evaluar entonces de forma segmentada funciones complejas, o sea, funciones en las que yo pudiese establecer como elementos internos otras funciones a las que les podemos evaluar la continuidad y haciendo uso del álgebra de la que comentamos anteriormente y de la composición de funciones, podemos definir que esa función más compleja sea o no continua. Hay dos teoremas que están asociados a la continuidad y estos teoremas son el teorema del valor intermedio y el teorema del valor extremo. Estos teoremas definen básicamente lo siguiente. Para el caso del teorema del valor intermedio, se considera que al moverse la función de un valor a otro, esta obligatoriamente debe pasar o debe tomar los productos de su evaluación por todos los puntos intermedios para los cuales la función está definida. Es decir, si yo tengo un segmento, un intervalo A, un intervalo AB, y para estos valores de AB existen las evaluaciones de las funciones f de A y f de B, se puede considerar un K cualquiera que esté dentro del intervalo AB, para el que además también se cumpliría que f de A sería menor o igual a K y este a su vez sería menor o igual a f de B. Se considera entonces que dentro de este intervalo siempre existirá, por ende, un valor C que está dentro de este intervalo, como ya lo comento, para el que tiene que cumplirse obligatoriamente que f de C sea este valor de K del que hemos comentado. En el caso del teorema del valor extremo, igual se considera un segmento o un intervalo AB en el cual la función alcanza valores máximos y valores mínimos absolutos. O sea, es decir, dentro de este intervalo, al evaluar la función dentro de todos los puntos que forman parte o pertenecen a este segmento, vamos a obtener evaluaciones o resultados de f de C para cada uno de ellos, f de C1, f de C2, f de C3, etc. Siendo estos puntos C1, C2 y C3 valores que pertenecen al intervalo que hemos definido ya AB. En este caso, también se cumple que f de C1 siendo menor o igual que f de X y f de X siendo menor o igual que f de C2 para todos los valores de X que también pertenezcan al intervalo AB, se determina entonces que siempre existirá este valor de X en el cual la función obligatoriamente tendrá un máximo y tendrá un mínimo. Si esto es así, bueno, la función también, o todas las funciones continuas, cumplen con esta condición. Si la función no es continua o es una función que tiene intervalos diferentes o está definida por intervalos abiertos, esta condición no se cumple. Es que estos son elementos importantes asociados a la continuidad de funciones. Ahora, si tomamos en cuenta un poco la notación matemática, podemos ver o revisar un poco la definición epsilon delta de la continuidad en el punto C. A ver, si tenemos que
como está definida acá, una función con un dominio D que pertenece a R, y esta función es continua en un punto C que pertenece a D, se va a cumplir entonces lo que hemos llamado la relación epsilon delta fundamental para evaluar la continuidad, y que es la siguiente, que para todo epsilon que sea mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que ocurre o se cumple esta condición, que el módulo de x menos c sea menor que delta, y que x perteneciendo al dominio de la función, entonces cumple con la siguiente definición, que es que f de x menos f de c, el módulo de esta diferencia, será menor que delta. Es la ya conocida expresión, que si existe un epsilon, también va a existir un delta que haga que esto se cumpla. Como ya les comenté anteriormente, en este caso no es estrictamente necesario que el módulo de x menos c sea mayor que 0. En este caso pueden ser iguales, porque esto de hecho garantiza que efectivamente la función f de c coincide con su valor en la misma, digamos, en la misma gráfica de la función, y por ende entonces de forma automática la transforma o demuestra que esta función es una función continua. Igualmente, bueno, podemos revisar de forma rápida ejemplos para determinar la continuidad de funciones. Aquí tenemos una función polinómica x al cuadrado menos 3x más 5, a la que se desea determinar si es continua para x igual a 2. En este caso, bueno, simplemente evaluamos la función, obtenemos que la función f de x evaluada en 2 es igual a 3. De modo tal que la primera condición se cumple, o sea, la función está definida en el punto que deseamos. Ahora, calculamos el límite de la función cuando tiende a c, que en este caso, al ser una función polinómica sencilla, se transforma básicamente en la misma evaluación anterior, con lo que efectivamente validamos que se cumple. Y de este modo, obteniendo los resultados de ambas validaciones, y que los límites, que el límite de la función y que su evaluación de la función es igual, entonces por ende la condición o la función existe. Así que en este caso esto es una función que evidentemente es continua. Es importante acotar que en general todos los polinomios son continuos para el grupo de los números reales. Ahora vamos a validar una función en la que pudiésemos entonces obtener un salto. Determina la función, o mejor dicho, vamos a determinar la continuidad de esta función que está segmentada. Es una función g de x que es igual a x más 1 para los casos en los que x es menor que 0, y es igual a x al cuadrado para los casos en los que x es mayor que 0. Hay que determinar si la función es continua en x. Evaluando las mismas condiciones, obtenemos que para el punto x igual 0, g de x, como le está definida para x menor o igual que 0 como g de x más 1, entonces el valor de la función evaluada en 0 es igual a 1. Ahora calculamos de igual forma el límite por la izquierda para esta función. Cuando calculamos el límite por la izquierda para x que es menor que 0, la función evaluada sería x más 1 igual a 1. En este sentido, la función con el límite desde la izquierda nos da un valor de 1 que corresponde con la evaluación de la función. Pero para el límite calculado por la derecha, al existir un epsilon
ya por ende, entonces la condición que ocurre es que x va a ser mayor que 0, por lo que la evaluación del límite será x para la función x al cuadrado, y al obtener la evaluación de x mayor que c, cuando tiende a 0 por la derecha, el valor del límite es 0. Al ser los límites laterales diferentes, ya la función tiene un salto, demostramos que la función tiene un salto en ese valor y por ende ya no es una función continua. Así, bueno, podemos evaluar otros resultados que están en el material. Los conceptos en los cuales la aplicación de la continuidad tiene importancia están asociados, por ejemplo, a la búsqueda de las raíces de, de una función particular. Son cosas que son importantes tener claras en el caso de métodos numéricos para los cuales se necesitan que la función sea continua para poder usarlo. Esta regla también es importante al hacer estimaciones o aproximación de funciones, ya que garantizan que si tenemos el comportamiento, sabemos el valor de una función en un rango y además sabemos que la función es continua, es muy seguro, aumenta la confiabilidad de la predicción el saber que dentro de ese rango la función va a tener un valor determinado. Esto también se utiliza en sistemas de control por la misma razón, o sea, para predecir valores, en programación y así, bueno, en muchas otras áreas, como la teoría de juegos o la optimización de productos al consumidor. Como siempre, bueno, evaluamos un poco, tenemos aquí un código hecho en Python que calcula la continuidad con los métodos que hemos hablado. Este código está, como siempre, disponible en la dirección que se muestra acá arriba. Y con esto básicamente lo que obtenemos son las gráficas, los análisis de los resultados, en los cuales, bueno, podemos validar y evaluar si efectivamente las funciones son continuas o no. En este caso, muestra una función parabólica evaluada para este valor en el que se determina que la función es continua. En este caso, este elemento, este valor de la función no pertenece a la evaluación y esta función, aunque aparentemente en el gráfico continuo, no lo es. Y esta, de ser una función segmentada o definida matemáticamente de una forma para un segmento del eje X y otro para segmento y otra forma para la otra sección del segmento, evidentemente es una función que no es continua. Habiendo hablado un poco de la continuidad, bueno, nos toca ahora revisar un poco la discontinuidad. La discontinuidad no es más que estos puntos entonces en los cuales la función tiene saltos, tiene huecos, o se separa, siguiendo la misma analogía de nuestro lápiz y el papel. El lápiz debe levantarse del trazo para poder seguir dibujando la función. Estas funciones se clasifican de dos formas distintas, están ordenadas de forma distinta, y son discontinuidades removibles o discontinuidades no removibles. Quiere decir que pueden ser resueltas a través de, digamos, algún pequeño truco. Por ejemplo, una función, una discontinuidad removible, se puede levantar o se puede resolver redefiniendo de forma, digamos, un poco arbitraria, pero siempre conveniente, el punto en el cual ocurre esa discontinuidad. Si vemos esto a través de un ejemplo, por ejemplo, chequeamos que esta función f de x igual a x al cuadrado menos 9 entre x menos 3, para el valor de x igual a 3, presenta un valor igual a 0 en el denominador, con lo que la función no estaría definida en ese punto.
De hecho, esto nos da una determinación 0 sobre 0, evaluarla en x igual a 3. De modo tal que en principio ya la función no está definida en el punto de x igual a 3 y por ende ya de entrada no puede establecerse como que es una función continua, porque existe eh, un valor que al calcular incluso el límite de la función, el valor existe, pero la función no tiene un valor al ser evaluado. En este sentido, no cumple con las condiciones. Pero, ¿cómo podemos hacer que esta función entonces se vuelva continua? Hay que obligar a la función a redefinirla, estableciendo un valor para el cual la función sea igual sea igual a 0 en este punto. Entonces la función estaría definida, pero no sería coincidente. Hay momentos en los cuales estas funciones o estas discontinuidades no son removibles y ocurre cuando, por ejemplo, el límite por la izquierda o el límite por la derecha son diferentes. Si estos límites existen y están claramente definidos, es decir, no son valores, son valores finitos, no son valores infinitos, pero son distintos. Esto obliga entonces que la gráfica tenga una función. De modo tal que al ser distintos los límites laterales, la función no está definida con un valor único para x cuando tiende a c, siendo c el valor al que nos interesa. Esto es una función que generalmente se define como trozos y entonces en la cual no hay manera de definirla con claridad para poder resolver o levantar la discontinuidad. Lo mismo ocurre cuando hay discontinuidad infinita y esto se define cuando alguno de los límites laterales de la función tiende a ser infinito positivo o infinito negativo. Es decir, que la función en ese punto en el cual estaríamos evaluando la continuidad está definida como una asíntota vertical. Eso es lo que se considera entonces como una discontinuidad de tipo infinita. La continuidad oscilatoria ocurre cuando la función cambia de forma infinita o oscila de forma infinita entre dos valores y en este caso no hay cómo determinar o cómo saber cuál realmente va a ser la evaluación de la función. Esto es un ejemplo dado por esta expresión que ya incluso en un video anterior comentamos un poco, que es el seno de 1 sobre x. La función seno de 1 sobre x para valor 0 no está definida. De modo tal que este tipo de discontinuidad oscilatoria tampoco puede ser resuelta. Estos ejemplos de los que comentamos de discontinuidad, bueno, se ven en estas gráficas que también han sido generadas con Python, en la que tenemos la discontinuidad removible, que es la que establece un vacío o un agujero, que se puede resolver, como ya comentamos, redefiniendo la función. La discontinuidad tipo salto, en la que no hay manera de definir nuevamente la función para que tenga un valor. Y la discontinuidad infinita, que es asintótica. Como vemos en este caso, hay una asíntota vertical en la cual los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes. Basado un poco en esta forma de levantar funciones, se establece un concepto general conocido como extensión continua de una función. Y esto es básicamente ampliar la idea de que una discontinuidad removible puede ser reemplazada, permitiendo definir un valor para la función en el punto de discontinuidad deseado. O sea, el concepto asociado aquí es estos que se mencionan acá, en el que si tenemos una función f de x
que existe, bueno, f de x grande, digamos, y f de x minúscula, que para todo x en D existe y estas funciones son idénticas en todos los puntos, estas funciones no cambian el comportamiento, aunque sean funciones diferentes, pero que al evaluarlas dan el mismo resultado. Si f es continua en C, f mayúscula es continua en C, entonces implica que esta función f de C debe estar definida y debe ser igual al límite de la función f de x, f minúscula de x, cuando x se acerca a C. Ahora, el contexto es que esta nueva función o esa nueva extensión de la continuidad de una función anterior se define de la siguiente forma. O sea, se define la función inicial discontinua ahora como una función f de x, o mejor dicho, la nueva función en la que se levanta la continuidad, que sería la extensión de la continuidad, que sería f de x mayúscula, se define como f de x minúscula, que sería la función original, para todas las x que pertenecen al dominio de la función, siempre y cuando x sea distinta a c, en que siendo c el punto en el que la función es discontinua. ¿Okay? Pero conociendo que el límite de la función cuando x tiende a c, de esta función f de x, tiene un valor determinado por L, o sea, existe, y este límite que existe, siendo L es su número, pertenece a R, entonces podemos redefinir para el único caso exclusivo en el que x sea exactamente igual a c, siendo c el punto en el que la función es L, entonces que la función f de x sea igual a L, para el caso en el que x sea igual a c. Entonces, para todos los valores distintos de c, la función va a ser la función original, y para el valor en el que debería existir o en el que existe el hueco, que sería igual a c, la función vale L, que es su número o su valor del límite. Esto lo que nos permite, bueno, es eliminar discontinuidades de tipo removible, definir funciones nuevas en las que ya se sabe de la preexistencia de un agujero, lo que permite es de una forma más sencilla entonces resolver este valor para facilitar cálculo de otras cosas, por ejemplo. Como ya sabemos que para la derivabilidad la función debe ser continua, esta extensión continua nos permitiría entonces reescribir funciones que puedan ser derivables más adelante. Esto, bueno, ya es un poco más de lo que comentamos anterior. Las aplicaciones en las que esto tiene interés es para justamente, en el caso del análisis de funciones, completar espacios que faciliten el cálculo. Hacer, bueno, análisis complejos eliminando agujeros. Y entre otras cosas, bueno, definir funciones o condiciones de frontera para segmentar grupos. Reconstruir señales digitales cuando hay algoritmos que generan unas salidas y pueden tener estas salidas huecos que entonces se requieren suavizar. Ahí en finanzas se utilizan para definir modelos de precios. Igualmente, bueno, para secciones en las que hay utilidad y productividad. En ingeniería es bastante común, por ejemplo, hacer diseños o generar superficies o generar gráficas en las que se parte de elementos dispersos, o de elementos individuales. Al unir estos elementos individuales, muchas veces sus fronteras no coinciden de forma precisa, lo que en el modelo global de este diseño dejaría huecos en esas interfaces o en esa transición entre un modelo y otro, o entre un componente y otro. Un ejemplo para el que es sumamente útil esto es que a partir de estas
uniones que no quedan perfectas, se rellena, o sea, se puede rellenar ese espacio con puntos definidos, digamos, de forma manual, que suavizan la transición entre estas fronteras de los dos elementos. O sea, estos elementos llenan ese vacío que no está allí, lo que es un crucial cuando se van a hacer modelados mucho más avanzados. Esto, viéndolo desde la abstracción matemática, lo que hace es que justamente elimina la discontinuidad de lo que pudiese ser el trazo global de esa superficie, de ese sólido, usando el ejemplo de ingeniería, o pensando en AutoCAD o en la modelación de superficie. Si chequeamos un poco aquí, vemos también el ejemplo generado con el script de Python, para el cual, bueno, tenemos una función x cuadrado menos 4 entre x menos 2, que al ser evaluada para x igual a 2 nos da una indeterminación, o sea, la función no tiene un valor en el punto f de x o f de 2, con lo que al establecer entonces su valor, o determinar la extensión de la continuidad estableciendo el valor de f de x igual a 4, que es el punto que corresponde con el hueco, y siendo el límite del igual al de la función, que es igual a su valor esperado de evaluación, al definir que la función para el punto igual a x, o para el punto x igual a 2 va a valer 4, rellena el hueco que teníamos en la función.